Tres pilares que definen a un hombre de verdad. Más allá de que seas alto, guapo, moreno, tengas pelos en el pecho, tengas pelos en la barba o seas lo que seas, hay una serie de pilares que finalmente a día de hoy, por cómo está la sociedad y cómo estamos los hombres, se han ido perdiendo y que es muy fácil poder llegar a destacar si finalmente los cumplimos. Así que para empezar, te quiero dar las gracias y la enhorabuena por poder llegar a permanecer en este vídeo y poder llegar a buscar mejorar. Así que vamos a ir directamente al grano. Y el primero es la mentalidad de responsabilidad. A día de hoy se promueve mucho el tema de desarrollo personal, ¿no? De que finalmente te desarrolles personalmente a nivel mental, que seas más inteligente, económicamente, que mejores tus finanzas, de que tengas mejor físico, mejores relaciones. Se promueve mucho eso, ¿no? Pero ahora, vamos a ir a la base de eso. Desarrollo personal, desarrollo de tu persona. No tiene nada que ver con lo externo, tiene que ver contigo, con cómo eres tú a día de hoy y finalmente todo lo que conlleva estar contigo o tu ser. O sea, tu trabajo, tus relaciones, tus finanzas, todo lo que tenga que ver contigo, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el primer paso de tener un buen desarrollo personal? Es la mentalidad de responsabilidad. Date cuenta de que finalmente todo depende de ti. Tu situación, tus relaciones, tu situación económica, finalmente depende de ti porque tú eres el responsable de que, oye, finalmente hayas llegado a esa decisión. Tú a día de hoy tienes un superpoder. Y lo acabo de comentar, tienes el poder de poder llegar a decidir, de decir hacia qué rumbo te quieres llegar a dirigir, qué objetivos quieres llegar a marcarte, cómo puedes llegar a reaccionar ante diferentes situaciones y cómo puedes llegar a tomar decisiones. Tienes ese superpoder, aprovéchalo y a partir de ahí ten la mentalidad de responsabilidad. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate de que a día de hoy tienes una situación complicada, de que finalmente, pues oye, tienes que cubrir una serie de gastos a final de mes y estás en un trabajo un poquito de mierda, ¿no? Tu trabajo no te gusta, es muy físico, acabas muy reventado y además cobras una mierda y además tu jefe es un cabrón y tus compañeros son unos cabrones también. Claro, finalmente esa parte como que es mala, ¿no? Y tú también piensas de que, oye, pues que claro, como tengo que llegar a cubrir gastos, pues me tengo que llegar a quedar aquí. No. El hecho de que, de que estés mal económicamente no significa que te tengas que quedar ahí, de que tengas que llegar a sufrir. Significa de que incluso tienes que llegar a mejorar. Si a día de hoy económicamente estoy mal, ¿qué puedo hacer para poder llegar a mejorar? Tienes que llegar a dejar de echar culpas afuera. Ah, es que mi situación económica es una mierda, es que los impuestos, es que es el gobierno, es que mi jefe es un cabrón, es que mi jefe paga poco, es que si hace 6 meses hubiera tomado la decisión de vez de irme en este trabajo, haberme ido en este, pues me hubiera ido mucho mejor. Deja de echar culpa fuera o echarte la culpa a ti y empieza a ser responsable en plan, ah, vale, yo ahora estoy en esta situación, ¿qué puedo llegar a hacer para finalmente poder llegar a mejorar? Toma responsabilidad sobre lo que te pasa, porque ya te digo, a tu jefe se la suda de que tú estés mal económicamente, a tus compañeros también y al gobierno se la suda también. Finalmente nadie se va a preocupar por ti a no ser que lo hagas tú mismo. Nadie va a venir, va a tocar a tu puerta y te va a dar un maletín de 1 millón de euros para que finalmente mejores económicamente. Tienes que poner tú de tu parte. Y ahora, en vez de poder llegar a centrarnos y poder llegar a poner el foco en lo mierda que es mi trabajo, en lo mierda que es mi situación, en lo mierda que es el gobierno, en lo mierda que es mi jefe, vamos a empezar a ver cómo puedo llegar a mejorar. Y a partir de cómo se empieza, con la mentalidad de responsabilidad. ¿Vale? Si yo estoy, yo, en esta situación es por un motivo. ¿Cuáles son los motivos y cómo puedo llegar a cambiarlos? ¿Qué decisiones puedo llegar a tomar a día de hoy para finalmente poder llegar a mejorar? Tú date cuenta de que finalmente si tú asumes la responsabilidad de tu situación, ¿vale? Estás literalmente cogiendo toda tu situación de la mano, te haces responsable de ella. Literalmente, esta es tu situación, este eres tú. Si tú finalmente coges la responsabilidad, estás haciendo esto. Literalmente tienes el control. Y cuando tienes el control es cuando ya puedes llegar a empezar a tomar buenas decisiones para finalmente poder llegar a mejorar. Así que a partir de hoy empieza a tener mentalidad de responsabilidad. Ser responsable de todo lo que te pasa. ¿Ok? Segundo punto, autocontrol emocional. A día de hoy se promueve que, oye, los hombres seamos emocionales, de que finalmente nos expresemos, de que si queremos llegar a llorar, que lloremos, que, oye, no lo veo mal. No veo mal que llores o que expreses tus emociones, todo lo contrario, o sea, tienes que llegar a hacerlo y tienes que llegar a integrarlas incluso, no tienes que llegar a reprimirlas. Pero ahora, a partir de ahí, el hecho de que a día de hoy se promueva mucho esto, finalmente provoca de que, oye, los hombres nos estemos literalmente yendo hacia el polo femenino, nos estamos despolarizando literalmente de nuestra naturaleza, de nuestra biología, de nuestra masculinidad. Y eso como tal no es bueno. No es bueno, es cero literalmente bueno. Y es por eso que a día de hoy, pues por ejemplo, claro, hay hombres que de repente se dejan llevar por sus impulsos emocionales y de repente pues agreden, violan, asesinan, son malas personas. ¿A qué me refiero? De que de repente están la gente que está arriba, por ejemplo, la gente del gobierno, de repente se enfadan unos con otros y empiezan a tomar decisiones que literalmente afectan a un país.
literalmente afectan a un país. Si de repente el presidente del gobierno de España se enfada con el presidente del gobierno de Rusia, finalmente, ¿quién tiene más poder? Pues, por ejemplo, el de Rusia, ¿no? Si él finalmente se enfada con el presidente de España, la decisión que toma esa persona finalmente va a afectar a 45 millones de personas. Por eso a día de hoy tenemos que tener autocontrol emocional y finalmente poder llegar a ver qué es concretamente lo que pasa y poder llegar a identificar nuestras emociones y aceptarlas, ¿eh? No te estoy diciendo que reprimas, esto ya da para otro vídeo, pero aceptarlas. Ahora, ¿cómo puedes empezar a tener ese autocontrol emocional? Pues muy fácil, respira. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate de que tú tienes que llegar a dar una charla, ¿vale? En un teatro y ahí pues oye, 1000 personas, ¿no? Si tú finalmente antes de entrar ahí, tú empiezas a respirar así, ni tú ni yo somos tontos, finalmente sabes que te vas a poner nervioso. Ahora, si tú de repente haces... La respiración es algo completamente biológico. Si tú empiezas a respirar más lento, finalmente tu cuerpo se va a calmar. Si empiezas a respirar más fuerte, tu cuerpo finalmente se va a poner más nervioso y vas a tener más estrés. Entonces, para empezar, respira. Sientes enfado, respira. Sientes tristeza, respira. Estás cachondo, respira. Y tienes autocontrol. Y a partir de ahí puedes llegar a observar y tener esa responsabilidad, lo que hemos dicho. Estas son tus emociones, este eres tú. Si finalmente tus emociones se apoderan de ti, ¿qué hacen? Literalmente tienen el control. Y es justamente ahí cuando te empiezas a dejar por tus impulsos emocionales y finalmente, pues oye, ocurren un montón de barbaridades, ¿no? Ahora, si tú finalmente eres el observador, el que literalmente puede llegar a estar por encima de tus emociones y las decides, las tienes cogidas de la mano y asumes la responsabilidad, como hemos comentado en el primer punto, finalmente tienes ese autocontrol emocional. Pero para empezar, para que tengas algo mucho más práctico, que esto en la teoría suena muy bonito, respira. Toma aire con calma y respira. Y a partir de ahí puedes empezar a tomar decisiones. ¿Ok? Y tercer punto, muy sencillo, propósito. Finalmente, nosotros como hombres somos creadores. Un hombre sin rumbo, si no sabe hacia dónde se dirige, está completamente perdido. Por eso hay personas que pueden llegar a ser millonarias o que tengan un trabajo increíble y que finalmente económicamente estén bien, tengan una buena familia, tengan una buena casa, pero que por dentro se sienten vacíos y finalmente quieren una buena experiencia, ¿no? Algo que finalmente les motive. Un hombre que se despierte por la mañana y no sabe hacia dónde va, está completamente perdido. Y esto finalmente se nota. O sea, tú puedes llegar a notar perfectamente cuando un hombre está obsesionado con una cosa y finalmente se enfoca ahí y cómo se le ve, cómo nutre literalmente ese liderazgo que él tiene. Que solamente ya con verlo, literalmente te agrada el poder llegar a ver un hombre así, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en las películas admiramos un montón a los superhéroes? Porque finalmente están en una misión y están haciendo todo el día cosas. Tú imagínate una película en la que literalmente el protagonista principal está así con el móvil. Qué aburrimiento, tío, todo el día. No, un hombre finalmente hacia dónde se dirige. Mira Batman, mira Spiderman, que tiene el propósito, ¿no?, de poder ir a salvar a su ciudad y poder ir a salvar el mundo de los villanos. Y finalmente hacen lo que absolutamente nadie hace. Pues es justamente el punto donde tienes que llegar a encontrar tú. Ahora, ¿qué es lo que puedes llegar a hacer a día de hoy para finalmente poder empezar a tener un propósito? Muy sencillo. Todo lo que has estado posponiendo durante un montón de tiempo, esa pequeña cosita que tengas por ahí escondida, empieza a hacerla. 5 minutos al día, 10 minutos al día, 30 minutos, lo que veas, sin ningún problema, pero lo que veas. ¿Vale? Si finalmente tú estás trabajando y quieres ya empezar a, por ejemplo, ser entrenador de fútbol, porque es algo que te llama un montón la atención y tú disfrutas un montón del fútbol, empieza a investigar sobre el próximo curso de fútbol que puede llegar a haber, los precios que tiene, qué es lo que tienes que llegar a hacer para finalmente poder llegar a adquirir ese curso, que por ejemplo quieres empezar a tocar el piano. Oye, pues investiga sobre el piano, cómprate un piano directamente, mírate clases por YouTube completamente gratis y dedícate a ti 5, 10, 15, 20 minutos y créeme que te vas a sentir mucho mejor. Y a partir de ahí justamente vas a empezar a desarrollarte mucho más. Porque te voy a poner un ejemplo. Si este eres tú y este es tu propósito o el camino que tú quieres, date cuenta que aquí estás yendo a por algo que tú quieres, que tú finalmente buscas, que tú quieres llegar a desarrollar. ¿Qué ocurre ahí? Si este eres tú y este es literalmente tu propósito, tú estás recorriendo un camino, pero es un camino que tú quieres. El camino que estás recorriendo en tu trabajo, el trabajo el que no te gusta, no es un camino al que tú finalmente te pueda llegar a ayudar a mejorar. ¿Por qué? Porque tú vas sin motivación, vas sin expectativas, literalmente tu expectativa es en plan, joder, vaya puta mierda. Ahora de repente, si tú te encaminas hacia tu propósito, finalmente te estás conociendo. Ahí es justamente cuando tú empiezas a conocerte, empiezas a descubrir cosas sobre ti, sobre qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos te gusta. Igual de repente quieres empezar a ser entrenador de fútbol y descubres que el entrenador de fútbol no te gusta, pero de repente empiezas a entender de que te gusta poder llegar a enseñar a las personas y de que igual te gusta el mundo de la oratoria y de que de repente, pues oye, te gusta ir a teatros. Yo qué sé, es un ejemplo, pero es justamente ahí cuando tú empiezas a mejorar. Así que a día de hoy, oye, cualquier cosa que estés buscando, que sea poder llegar a hacer algo que a ti te guste, dedícale 5, 10, 15, 20 minutos al día, pilla un papel y un boli y empieza a escribir y a partir de ahí empieza a generar. ¿Ok? Listo.
Un placer haberte tenido en este vídeo. Suscríbete, deja cualquier comentario que te leo y nos vemos en el siguiente. Chao. ¡Pum! Vaya pedazo de vídeo, chaval.